Recibimos al entrevistado de este lunes. Como ustedes saben, hoy comienza la votación de la rendición de cuentas en diputados y recibimos al diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional. ¿Cómo anda? Buen día. Antes de hablar de la rendición de cuentas, una breve impresión de lo que pasó en Argentina. Todos quedamos sorprendidos. Si bien algunas encuestas hablaban de que Milei podría ser una sorpresa, no tanto como se vio en la jornada de ayer con un 30%. Buenos días. Lo agarré desprevenido, ¿no? No. Me imaginé que la pregunta iba a venir. En realidad, primero, nosotros somos muy respetuosos de la realidad electoral y política de los países vecinos y de los países en general. Por lo tanto, lo que define al pueblo argentino será para nosotros lo que debemos respetar. Más allá de eso, sí, llama la atención el ascenso electoral que ha tenido Milei, el economista Milei, y sobre todo sobre la base de algunos conceptos que van y afrontan al sistema. Nosotros somos bastante críticos de aquellos quienes sostienen el concepto de clase y bueno, y mucho más aún el de casta política. Nosotros no compartimos esas visiones. Entendemos, por lo menos en Uruguay, la clase política no existe, es un concepto errado. En todo caso, vemos integrantes de un sistema político, pero en particular no me considero integrante de ninguna clase porque eso no va de la mano con los valores democráticos. Y alguien que exacerba justamente esa crítica, poco de acuerdo podemos estar. Veremos qué sucede. Argentina ha demostrado en las últimas décadas, históricamente, pero en particular en las últimas décadas, que ha tenido un zigzag, un sub y baja permanente económico, político, electoral. Esto fue una elección interna, unas PASO. Veremos qué sucede producto del resultado de las PASO en los otros partidos, llámese en Juntos por el Cambio, quien ganó Patricia Bullrich y quien ganó, que era tal vez más evidente, el ministro Massa en Unión por la Patria. Veremos qué repercusión tiene esos resultados en la elección nacional del mes de octubre, porque puede suceder que una cosa era la votación ahora, que podía marcarse como una señal política, y otra cosa muy distinta es cuando realmente se juegue todo y que sea en octubre y luego en noviembre. Aguardemos y las agrupaciones que se puedan formar, pero independientemente de eso, respetuoso el resultado electoral, porque así como nosotros demandamos que los resultados en Uruguay tienen que ser escuchados y respetados por los países extranjeros, de la misma manera hacemos nosotros con los demás países. Bien, y ahora volvemos a nuestro país, hablemos de la rendición de cuentas, un fin de semana intenso, me imagino, de lo que fue de viernes, sábado, con las negociaciones con el Poder Ejecutivo. ¿Qué sucede a partir de hoy? Se llegó a un consenso. ¿Cómo van a estar destinados los recursos para el plan de salud mental que incorpora el Hospital de Clínicas? Efectivamente. Las últimas jornadas de la pasada semana fueron determinantes para el comienzo de esta. Nosotros tuvimos el día viernes una primera reunión con varios integrantes del Poder Ejecutivo, encabezados por el secretario de la Presidencia, integrada esa reunión por muchos ministros y demás integrantes del Poder Ejecutivo, donde tanto nosotros, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de la coalición de gobierno y los representantes del Poder Ejecutivo, expusimos nuestros fundamentos, nuestras razones de por qué el Ejecutivo había enviado, por ejemplo, entre otras cosas, el plan de salud mental, la distribución de montos y además, y nosotros por qué habíamos entendido la necesidad de incorporar al Hospital de Clínicas a dicho plan. Y ante determinadas circunstancias que nos habían enmarcado en el diálogo que habíamos mantenido con el Ministerio de Economía, habíamos decidido que los recursos a destinar para el Hospital de Clínicas tenían que salir de esos 20 millones. Ante el planteo del Poder Ejecutivo de respetar esos montos originales y ante el planteo de los legisladores de la necesidad de incorporar el Hospital de Clínicas, la conclusión a la que arribamos, eso ya fue parcialmente esbozado el viernes, pero delineada el día sábado y ratificada seguramente en una reunión que mantendremos hoy en la tarde nuevamente con el contador Blanco, es que el plan de salud mental y adicciones ha dejado de ser de 20 millones de dólares o 800 millones de pesos. A 23. Pasando a ser a 23 millones de dólares o 920 mil millones de pesos. 920 millones de pesos. Entonces, ¿con eso qué significa? Que ambas posturas han sido contempladas, que las prioridades marcadas por el Ejecutivo han estado respetadas o se van a respetar, y las prioridades marcadas por el Legislativo también. Pero ¿y de dónde salen los 3 millones? Bueno, eso fue un diálogo que mantuvimos el día sábado con el contador Blanco y hemos entendido, como también lo habíamos dicho el día viernes, que de las 3 variables que se analizan en el momento de una reasignación, que es
origen de los fondos, monto de los recursos a asignar o a reasignar y destino de los mismos. Nosotros respecto a los destinos, es decir, a las organizaciones o a las entidades, a los incisos que habíamos definido, porque habíamos así entendido que tenían que haber nuevos recursos, eso nos iba a afectar. Que los montos que dirigíamos a esos nuevos destinos, tampoco. Pero que estábamos abiertos plenamente a hablar sobre el origen. Porque qué mejor que economía para que nos indique, para que nos sugiera cuáles son. Y eso es lo que acordamos el día sábado, es que en la reunión de la tarde de hoy, el Ministerio de Economía vendrá con una propuesta, nosotros hasta ahora no la conocemos porque justamente la conoceremos en la tarde de hoy, pero que Economía es mano para definir de qué lugares... O sea, eso es lo que de alguna manera quería preguntar. Cuando uno reasigna recursos que ya están establecidos, alguien gana y alguien pierde. Hasta el momento no sabemos entonces de dónde van a venir y quién eventualmente va a perder en lo que es este presupuesto. Yo estoy convencido que perder no va a perder nadie. Pero va a recibir menos dinero. Independientemente de eso, yo estoy seguro que no va a perder nadie. La fórmula la conoceremos en la tarde de hoy, pero estoy seguro que no va a perder nadie. Es más, con las reasignaciones que se han hecho, y particularmente con el plan de salud mental, quien termina ganando es la población. Y sobre todo la gente objetivo a la cual está enfocada ese plan. Un plan que estaba previsto para 20 millones de dólares, hoy, gracias a este diálogo, a esta confluencia de posturas, porque eso es lo más interesante. Hemos logrado, a partir de dos posturas, que algunos podían entender que eran contradictorias, por el contrario, eran confluyentes. Y ahí es donde hemos creado todo. Sí, pero estos 3 millones a alguien se lo van a tener que tocar. Bueno, no tenemos 3 millones más en el presupuesto. O por lo menos porcentajes, no sé, distintos. Bueno, aguardemos la tarde de hoy. Estamos hablando, por lo menos en lo personal, estamos hablando en desconocimiento de la fórmula, porque, repito, eso en lo que quedamos en la reunión del sábado es que quien lo iba a proponer iba a ser el Ministerio de Economía. Históricamente el Ministerio de Economía ha tenido esa responsabilidad de sugerir a los legisladores, de indicar a los legisladores cuáles son las fuentes de financiamiento. Tal vez, seguramente, saquemos el tal vez, seguramente lo que faltó en estas semanas previas fue que Economía y que los legisladores tengamos instancias que hubiesen ayudado a contemplar de forma anticipatoria esta circunstancia. Algo que es inminente es la consulta popular por la reforma de la seguridad social. ¿Cómo ven esos avances y cómo se va a defender también por parte del gobierno? Bueno, aguardemos. Hasta ahora lo que hemos visto es que han existido sectores políticos del Frente Amplio, sectores muy importantes. ¿El Partido Comunista está seguro que quiere impulsar una...? En realidad yo quisiera hablar de los que se han expresado en contrario. El MPP, los sectores sereñistas, se han expresado en contrario, tal vez por argumentos similares en algún caso, por argumentos que difieren en otros, pero se han expresado claramente que la vía no es el camino, no es la senda del referéndum. Hay sectores que sí, como por ejemplo el Partido Comunista, incluso es más, por lo que tenemos entendido, la definición del PIT-CNT tampoco fue tomada con todo el mundo participando. Nos han dicho que apenas una tercera parte de los integrantes han tomado esa decisión. Yo quiero ver cómo evoluciona este tema en los próximos días, próximas semanas. Hay una máxima muy antigua que dice que cuando el adversario se equivoca, no le avises. Cada uno es libre para hacer lo que entienda que hacer. ¿Pero usted cree que quizás, como no encuentran apoyo, va a haber una marcha atrás? Los próximos días indicarán cuál será el camino, cualquiera sea de ellos, cuando se defina efectivamente cuál se adopta, ahí es donde nosotros nos expresaremos. Ahora estamos aguardando, reconocemos, y sí, no nos tiembla la voz en decirlo, que han habido sectores políticos del Frente Amplio que han entendido que la puja permanente de enmendarle la plana al Parlamento en cuanto a una definición que fue tomada soberanamente, donde la mayoría se expresó, donde hubo muchos años de trabajo, primero en la comisión de expertos, con informes de diagnóstico, informes de recomendaciones, luego el trabajo parlamentario en la Cámara de Senadores en los meses de octubre, noviembre, diciembre, luego en la Cámara de Diputados desde enero hasta fines de abril. Bueno, en una mayoría, porque si uno analiza la composición política del Frente Amplio, hay una mayoría dentro del Frente Amplio, dentro de la oposición, que se ha expresado en contrario a iniciar la vía recursiva.
veremos qué es lo que efectivamente va a pasar. Obviamente los recursos nunca son suficientes, ¿no? Bueno, y ahora has hecho mucho hincapié en salud mental, educación universitaria. ¿En qué porcentaje se mejora globalmente las demandas de todos los sectores si lo comparamos con el presupuesto anterior? Lo que pasa es que no podemos ver la foto. Tenemos la necesidad de ver la película. Y en el presupuesto que se fija la línea base, el presupuesto quinquenal que se votó en el año 2020, que se estableció a lo largo para el periodo 2021-2025. Recordemos que los presupuestos vienen desfasados un año, ¿no? Porque se vota en el primer año de gobierno y ya dejan preestablecido las cifras para el primer año del gobierno siguiente. En ese momento se fijó la línea base y en las rendiciones de cuentas posteriores, y en particular en la del año pasado, en la que votamos el año pasado, la del 2021 que votamos en 2022, hubo un incremento presupuestal, y para la educación no fue la excepción, de 370 millones de dólares y de 240 millones para el año 2024. Entonces, analizar hoy los números incrementales para el próximo año sin ver lo que habíamos votado el año pasado sería injusto. Hoy por hoy, los incrementos que va a tener la educación, naturalmente, los 3 millones vinculados a salud mental, que si bien van a ir a la órbita del hospital de clínicas, hospital universitario, y podríamos decir, bueno, eso está dentro del presupuesto para la educación. Pero bueno, independientemente que lo hagamos o no lo hagamos, también está considerado otros 3 millones de dólares, otros 120 millones de pesos, que están atribuidos, asignados o reasignados a la Universidad de la República como descentralización para los centros universitarios del sureste y del suroeste, para becas de alimentación, para desarrollo académico. Han sido destinados 8 millones para la UTEC, también para becas. Se ha habilitado en la comisión, y ahora lo haremos también en el plenario, la autorización para que la ANEP pueda apelar a recursos propios no ejecutados de ejercicios previos al 2023, que son volcados al Fondo de Infraestructura Edilicia de la ANEP. En la Cámara, en la Comisión, hemos votado la autorización por 500 millones de pesos para el 24 y para el 25. Sabemos que Economía y ANEP están trabajando durante estos días para afinar esa fórmula. Entonces, ¿es suficiente? No, no es suficiente. No. Nunca será Nunca es suficiente. Sí, y miren, sin duda. ¿saben qué pasa? Yo sé que voy a repetir algo que está, todo el mundo lo dice. La frazada es corta. No es nada nuevo. Si uno se tapa los pies, se tapa la cabeza, se tapa la cabeza, se tapa los pies. Y en una frazada corta, cuando la frazada o la manta siempre no es algo va a térmica, quedar afuera totalmente. Algo Bueno, sí. habrá que esperar esta tarde Hay que para ver estos saber 3 qué pasa en la millones de dónde reunión, ¿no? salen. Esta reunión de la tarde, Diputado, exactamente. muchas gracias por la visita en 8am. Un placer, a las órdenes. Muchas gracias.